Muchas gracias, distinguido amigo ministro coordinador de sectores estratégicos, ingeniero Jorge Glaser Pinel, por haber escogido a Machala, a nuestra provincia, como sede del Foro Ecuador Minero 2012, que nos dará a conocer la política del gobierno nacional y presentar a la minería como actividad generadora de encadenamientos productivos que necesariamente deberán ir a favor del ser humano. Deseo los mayores éxitos a este evento y que las experiencias de países amigos donde se han desarrollado estrategias de organización social en torno a la minería se conviertan en herramientas para mejorarla. La minería es una actividad muy cercana a ustedes, pero en pequeña escala, en mediana escala. Hay enormes desafíos que están relacionados con minería a gran escala. Hay enormes desafíos con corregir el pasado. Corregir el pasado significa remediar lo que se hizo mal y que nunca debió ser. En resumidas cuentas, veremos que es posible hacer las cosas de manera distinta y que lo estamos haciendo. De eso se trata, y también a lo largo del foro veremos otras experiencias que creo que van a ser de mucha utilidad, levantará mucho debate sobre la realidad de la minería en el mundo y por supuesto la realidad de la minería en el momento actual, trascendente sin duda alguna que vive el Ecuador. Recordemos que en la década de los 90 y parte de la primera década del siglo XXI, la política pública era no hacer que el Estado deje de hacer, a ver si lo hacía antes. Y no había, por lo tanto, áreas estratégicas, no había ninguna área estratégica calificada como tal. Hoy es radicalmente distinto. Las áreas estratégicas están calificadas como tal en la misma Constitución. Es decir, constituyen esencia misma de la política pública de nuestro gobierno y de cualquier gobierno que pueda venir después, porque tienen un principio constitucional. Y las áreas estratégicas están descritas en el artículo 313 de la Constitución, que son las que por su trascendencia y magnitud tienen una decisiva influencia económica, social, política, ambiental en el país. Una política económica de incentivar la producción nacional, mejorar la productividad y la competitividad y acumular conocimiento científico y tecnológico. Ese es el marco constitucional en sus diversas áreas, de la forma en que las áreas estratégicas se constituyen indudablemente, como dice el artículo 313, en actividades que tienen una decisiva influencia económica, social, política y ambiental en el país. En una fase de cierre de operación, al final de que se ha aprovechado ya el recurso natural no renovable, establece con claridad las licencias en todas y cada una de las fases de la actividad minera, los títulos habilitantes para el uso del recurso hídrico y que sea devuelto a la naturaleza en perfectas condiciones, sin ninguna contaminación, sin ningún químico que pueda contaminar el agua, procesos tecnológicos de recirculación de agua para que la operación sea lo más amigable con el medio ambiente posible, y permisos patrimoniales para garantizar que no se afecten patrimonios ancestrales, por ejemplo, en las operaciones mineras. Ahí se voy a recoger las garantías económicas de los contratos, garantías económicas en caso de faltas ambientales que son ejecutadas y que permitirían remediar en el caso no consentido de que exista alguna infracción ambiental por parte de las operadoras. Se ejecutan garantías económicas ambientales como hay garantías económicas para la fase de cierre de minas, porque aquí comienzan a crearse los fantasmas, ¿verdad? ¿Qué pasa si se van antes de que cierren la mina? Bueno, ejecutamos las garantías ambientales. Hay fases muy bien definidas en el caso del aprovechamiento de los recursos mineros, en la fase de exploración,
que definir reservas y potencial. Tenemos que en la fase de exploración también nos permite identificar nuevos potenciales mineros, nuevos proyectos de desarrollo para proyectos mineros. El inventario geológico al cargo del INMET, del Instituto de Investigación de Minerales y de Metalurgia. Estamos preparando lo que llamamos la primera subasta minera. ¿Qué es esto de la subasta? Llevamos a lanzar la onceava ronda, la onceava subasta petrolera. Son nuevas áreas que salen en exploración en las unidades puertas. Conjuntamente con otras instituciones como la Secretaría Nacional del Agua, el Instituto Nacional del Patrimonio, el Ministerio de Ambiente, hemos ido regularizando las operaciones de minería artesanal. Esa la estamos regularizando, la estamos combatiendo la minería ilegal, esas mafias organizadas que tienen maquinaria y que operan totalmente al margen de la ley y que sí contaminan, esas sí contaminan de una manera muy agresiva al medio ambiente, es la que estamos combatiendo con mucha firmeza. Las reservas potenciales en el Ecuador generan enorme interés a nivel mundial. Pese a que hemos explorado menos del 5% del territorio, se vislumbra unas reservas potenciales, no están probadas todavía, que representarían ingresos al país por encima de los 220.000 millones de dólares. ¿Qué fue? Muy buenos días. Por segundo año consecutivo, el Ministerio desarrolla una serie de foros. Será en escenarios de este nuevo encuentro de las autoridades del sector estratégicos, el señor Juan Sánchez, prefecto del Gobierno Provincial de Oro, en la Agencia de Desarrollo Económico de Chile, señor Manuel sobre la minería en un sector de oportunidades. La reforma a la ley de hidrocarburos es una ley histórica también, que a este marco legal ahora pagamos por cada barril de petróleo. Hay una gran diferencia en sacar petróleo en el Medio Oriente, en el desierto, cuando el petróleo está en la República del Ecuador. Cambiar leyes y generar leyes, por ejemplo, nuevas instituciones, el Ministerio de Recursos Naturales no renovables. Antes había esa experiencia empresarial de conocimiento que necesitamos para hacer un país como no lo